Bien. El tema de hoy lo hemos leído en otras ocasiones. Quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. Eso es algo muy importante para nuestras vidas espirituales. Amén. El tema se llama Nadie puede ser autoridad si no está sujeto a la autoridad de Dios. Amén. Nadie puede ser autoridad si no está sujeto a la autoridad de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no sé si lo saben, pero Él fue el que nos dio la autoridad en el principio. Aleluya. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 28, para poder entender este tema. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 21, 27. Aleluya. Del 27 al 28. Amén. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice así, hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Ustedes se dan cuenta que cuando Dios creó al hombre, Dios le da, ¿qué le da? Autoridad. Amén. Sobre de los animales. Dominio también. Dios le dio autoridad y dominio, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Dios nos da a nosotros esa autoridad, hermanos. Pero el hombre tuvo esa autoridad y tuvo un mandamiento. Solamente tenía un mandamiento el hombre. Dice la palabra de Dios que de todos los árboles que había en el huerto del Edén podía comer. Amén. Solamente de un árbol no podía comer. Amén. Hay algo muy tremendo, porque el hombre ni siquiera comió el árbol por necesidad. ¿Sí? No había ninguna necesidad, ya que lo tenía todo. Todo lo tenía. Amén. Entonces, cuando el hombre come de ese árbol, pierde el poder, la autoridad, el dominio que Dios le había dado. Amén. Amén. Así nosotros todos los que somos de Cristo, cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice que de Cristo estamos revestidos. Tenemos el poder, tenemos la autoridad que viene de nuestro Dios. Amén. Al igual que Adán y Eva, hermanos, se puede perder ese poder. Se puede perder esa autoridad. ¿Cómo ustedes creen que podemos perder esa autoridad? Desobedeciendo. Amén. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, perdemos ese poder. Perdemos esa autoridad que viene de parte de Dios. Y por eso las cosas que emprendemos, que hacemos, ya no están prosperando. Porque nosotros empezamos a obedecer a Dios y todo lo que hacemos, como dice en el libro de Josué, prospera. Amén. Todo empieza bien, todo empieza a crecer. Pero si nosotros desobedecemos, ¿qué va a pasar? No va a prosperar. No va a prosperar porque no estoy haciendo las cosas bien. Ahora, déjame decirte que la Biblia dice que los que se vuelven atrás es mejor que nunca lo hubieran conocido, que volverse atrás del santo mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque tú, aunque te vayas, lo dijo el rey David, si subo a lo alto, si bajo a lo más profundo, ¿de dónde huiré? ¿En dónde huiré de tu presencia?
presencia, Señor. ¿A dónde me esconderé de ti? Una vez que tú lo declaras como Señor y Salvador de tu vida, Amén. ya no hay de dónde esconderse de Él. Amén. Amén. Tu vida ya no te pertenece. Tu Amén. vida Gloria le a Dios. pertenece a A Dios. Por eso dice la palabra de Dios que los malos irán de mal en peor. Esos malos son personas que conocen a Dios y que se volvieron atrás. Y en vez de ir en bien, van de mal en peor. Si regresan al camino de Dios y se arrepienten y empiezan a obedecer a Dios, otra vez las cosas se van a componer. Pero si Amén. nosotros nos alejamos, las cosas se descomponen. Entre más nos alejemos de Dios, más las cosas se van a descomponer. Y vamos a sufrir embarazos. Dios nos va a corregir. Aunque andemos allá perdidos en el mundo, no sé, yo lo viví, no sé si algunos de ustedes lo vivieron, pero yo lo viví. Me intenté alejar y de hasta allá donde andaba yo, me volvió a traer el Señor. Como lo mismo que hizo con Jonás, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no nos pertenece. Amén. Amén. Y todo eso lo hace Dios por amor, porque quiere que regresemos a su presencia, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, mientras estemos en la presencia de Dios, mientras estemos en obediencia, tenemos autoridad. Amén. Amén. Vamos a tener esa autoridad que proviene de Dios. Entre más obedezcamos al Señor, más autoridad va a haber sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Esa es la autoridad, hermanos. Esa es la autoridad que si tú estás sujeto a Dios, tú le vas a hablar a tus hijos y van a tener que obedecer. Porque tú estás sujeto a Dios. Pero eso, hermano, empieza en los pequeños detalles. Hermanos, y la verdad, esto que les voy a decir es muy importante, hermanos. A veces, esos pequeños detalles, hermanos, empiezan desde cosas bien sencillas. ¿Quién es el que va a transformar la vida de ustedes? Dios. Cristo. Yo no, hermanos. Amén. Por lo tanto, al que le debemos de ser fiel es a quién? A Jesucristo. Al Señor. Por eso se los vuelvo a repetir, hermano. Hermano, si tú entras en un trabajo y llegas tarde, hermano, ¿qué pasa? Te despiden. O te van a descontar, hermano, ya no te van a pagar completo. Pues, ¿qué crees? Que déjame decirte, hermano, que cuando tú llegas tarde a las cosas de Dios, hay veces que no recibimos la bendición completa. Amén. Gloria a Dios. ¿Y tú qué quieres? ¿Recibir bendición completa o incompleta? Completa. Porque si tú quieres que Dios transforme tu vida, tú puedes decir, no, es que no puedo. Pero a veces son esas pequeñas cosas, hermano, de llegar temprano, las que van a cambiar tu vida. Porque el que va a cambiar tu vida, ¿qué crees? Es Dios. Es Dios. Si tú llegas a la obra de Dios y Dios empieza a hacer su obra dentro de Amén. tu vida. Gloria a Dios. ¿Y qué crees que va a aprender tu familia, hermano? Nada. Si tú llegas tarde, ¿qué va a hacer tu familia? ¿Qué van a hacer tus hijos? Lo mismo. Van a hacer exactamente lo mismo que tú haces. Si tú te congregas cada 15 días, cada mes, ¿qué va a pasar con tu familia? Igual. Si tú medio eres bendecido, también tu familia va a ser medio bendecida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el cambio empieza dentro de nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios, cree en Cristo Jesús, serás salvo tú. A su casa. A Noé le dijo, entra tú Y tu casa. y toda tu casa. Primero debes de entrar. ¿Quién debe de entrar? Yo. Tú. El primero que debe de ser fiel, ¿quién es? Yo. Tú debes de ser fiel, hermano. Amén. Amén. Tú debes de ser fiel, hermano, para que Dios haga la obra dentro de tu vida, hermano. Amén. Amén. Porque Dios es fiel. Dios es verdadero y cumple su palabra, hermanos. Amén. Amén.
Y si nosotros queremos tener poder, queremos tener dominio, queremos recibir la bendición de Dios completa, hermanos, debemos de ser fieles al Señor. Y esas son pequeñas cosas, hermanos. Sí cuesta trabajo porque hay que levantarse más temprano. A lo mejor, ¿qué crees? Quedaste con una persona y le vas a tener que quedar mal a esa persona por quedar bien con el Señor. Amén. Vas a quedar mal hasta contigo mismo, pero vas a quedar bien ¿con quién? Con el que tienes que quedar bien, hermano. ¿Por qué? Porque eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén. Debemos de ser fieles a nuestro Señor. Imagínate, si no cambiamos las pequeñas cosas, ¿cómo van a cambiar las grandes cosas? Si nosotros tenemos que empezar a cambiar los malos hábitos que tenemos, amén, Amén. para empezar a obedecer a nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo. Romanos 5, del 17 al 21. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 5 del 17 al 21. Aleluya. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Fíjate cómo Cristo nos pone un ejemplo claro, hermano. Para podernos bendecir Él a nosotros, para podernos dar bendiciones a nosotros que somos sus hijos, Él tuvo que estar sujeto a la autoridad. Amén. Amén. A su propia autoridad, porque Jesús es Dios. Amén. Amén. Y Él se sujetó a las mismas leyes que Él habló, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Él se sujetó a esas leyes, hermanos, para podernos bendecir a nosotros. De la misma manera, si tú quieres que tu familia sea bendecida por medio de ti, ¿qué crees? Tú debes de ser obediente para que esa bendición fluya en tu familia. Porque si nosotros no somos obedientes, ¿qué bendición le vamos a llevar a nuestra casa? Ninguna. Tenemos que ser obedientes, hermanos, Amén. a la palabra de Dios. Como se los mencioné la otra vez, como estas personas que hacen las fiestas paganas, 3, 4 de la mañana están molestando con su cueterío, hermanos. Y que nosotros, que somos hijos de Dios viviente, que hemos creído en algo verdadero, ellos han creído en yesos, en palos, en vanidad, hermanos. ¿Y cómo es posible que ellos hagan ese tipo de cosas, hermanos? Y que nosotros no podamos hacer esto. Nosotros debemos de ser aún más fieles. Amén. Gloria a La Dios. autoridad de Dios está ahí, hermanos. Nada más es que la tomemos. Amén. Que tomemos esa autoridad que viene de parte de Dios y la utilices, hermano, para tu beneficio, para el beneficio de tu familia, para el beneficio de tu casa, hermano. Amén. Amén. ¿O quién no quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos, ¿sí, hermano? Amén. Amén. Vive. ¿Verdad? Por Santo eso dice nombre. aquí la palabra de Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
acuérdate, hermano, ¿qué pasa, hermano? Nuestro Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Si yo soy desobediente, ¿le voy a dejar bendición a mis hijos o maldición? Bendición. Si soy desobediente, Maldición. ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Maldición. Y pecado. Pero si soy obediente a la palabra de Dios, le voy a dejar a mis hijos bendición. Bendiciones. Amén. Gloria a Dice Dios. la palabra de Dios que nuestra simiente será bendita. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios, libre. Amén. Sea su Entonces, nombre. o transmitimos bendición o maldición. De una misma fuente no puede salir las dos cosas. Así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Y fíjate Dios. qué maravilloso es esto, hermano. ¿Por qué? Porque aunque un pueblo estuviera asentado en tinieblas, hermano, si hubiese un justo, hermanos, a lo mejor el justo Lot no podía convertir a toda esa gente, porque no hay el conocimiento en él que había en nosotros. Nosotros tenemos un conocimiento más grande, hermanos, y somos muchos más, hermanos. Amén. Amén. Por ese, si no por medio de él hubiese bendecido a más gente, hubieran sido salvos aún más. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Quiero leerles esta parte también, donde la palabra de Dios habla en Romanos. Aleluya. Vamos a ver. Romanos 6, 16. 6. Romanos 6, 16 al 23. Amén. Del 16 al 23. Amén. Amén. Dice aquí: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Amén. ¿A quién queremos obedecer? A Dios. A nuestro Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Imagínate, ¿qué pasaba? Cuando antes muchos de nosotros, cuando andábamos en el mundo, hasta nos desvelábamos por andar en el mundo, hermanos. Ahora, ¿qué será si nos desvelamos mejor para hacer oración, hermanos? Amén. Gloria a Para Dios. pedir por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por la gente que se aleja de Dios, hermanos. ¿Sí? Y para eso si éramos bien, a veces hasta puntuales, ¿verdad? Para eso estábamos bien prestos. Ya desde la mañana pensábamos en ir a la fiesta, ¿verdad? Así debemos de estar en las cosas de Dios, estar pensando en esta gran fiesta que nosotros hacemos, esta gran cena del Señor. Amén. Dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues hay un beneficio, hermano. Todo lo que hacemos para el mundo, hermano, aquí en el mundo se va a quedar. Amén. Amén. Todo lo que hagas para Dios, hermano, es un tesoro que estás guardando en el cielo. Amén. Pero todo lo que hagamos en el mundo, todo va a ser destruido. Amén. No va a quedar memoria de eso, hermano. Pero de lo que sí va a quedar memoria va a ser de lo que hagamos para nuestro Dios. Amén. Amén. Tenemos que aprender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, en la palabra de Dios nos habla acerca de los escribas y de los fariseos, gente que conocía la palabra de Dios, pero no era obediente a la palabra de Dios. Amén. El poder y la autoridad siempre estuvo, hermanos. Pero así como estuvo siempre el poder y la autoridad de Dios, también estuvo la desobediencia. Por eso Dios solamente se manifestaba en sus siervos, los profetas. En gente que obedecía su palabra, Dios se manifestaba poderosamente, hermanos. Pero en la gente que no obedecía, hermanos, solamente era como hoy en día, una tradición el creer en Dios. ¿Sí? Porque muchos creen en Dios porque por tradición, jamás han sentido su presencia, jamás han visto un verdadero milagro de parte de Dios. ¿Y por qué es, hermanos? Por la desobediencia. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 23, del versículo 1 al versículo 34. Aquí vamos a ir entendiendo todavía más. Mateo 23. Mateo 23, capítulo 11 al versículo 34. Amén. 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 Gloria a Dios. Fíjense cómo dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Amén. Cuando dice que no nos enaltezcamos, pero debemos de estar humillados, ¿cómo demuestro que estoy humillado a mi Dios? En obediencia. Amén. Cuando demuestras que estás arrepentido, pero en obediencia. Cuando yo obedezco a mi Dios, me humillo ante Él. Le estoy mostrando por qué. Porque ustedes creen que valdrá que yo me tire aquí en el suelo y salgo y soy una persona, no sé, que dice groserías, que anda haciendo el pecado, Que pelean. que pelea, que ustedes creen que eso muestra una humillación. No. La humillación es cuando obedecemos a la ley de nuestro Dios. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno, o sea, es un discípulo. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo,
es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Amén. Cuando habla esta parte, hermanos, ¿qué es mayor? Este es el templo, hermano. Esto es mayor. Amén. Y cuando esto está santificado, santifica lo demás. Amén, gloria a Amén. Dios. De eso está hablando. También decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica? El altar que santifica. Que santifica la ofrenda. Amén. Amén. Esto es un templo. Esto es un altar de Dios. Amén, gloria a Dios. Para que esto pueda bendecir las demás cosas, hermano, esto tiene que ser santo. Esto tiene que ser limpio. Esto es mayor, hermanos. Amén. Cuando nosotros nos guardamos del pecado, hermanos, estamos siendo limpios, santos delante de nuestro Dios. Dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, porque aquel que está por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmad la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. ¿Qué quiere decir? Miren, a veces la gente toma como más importante, en ese tiempo dice la palabra de Dios que había una avaricia tan terrible que querían diezmarlo todo. No, tú puedes dar, aunque tú ganes poco, tú de ahí vele sacando, sácale. Tienes que dar. Pero no se daban cuenta que lo más importante era ¿qué? La misericordia y la fe. Amén. La justicia, o sea, ¿qué quiere decir? La obediencia hacia la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque una persona, aunque diezme o ofrende, si no obedece a Dios, hermano, no es nada, aunque dé una cantidad grande. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo que vale es la obediencia. Amén. Dice, guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Por qué? Porque lo que tenía que cambiar era ¿qué? Lo de dentro, porque lo de afuera era una apariencia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Imagínate qué tremendo lo que Jesús le estaba hablando a los fariseos, a gente que fariseo es una persona que era muy estricta en lo que era en ese aspecto. Lo religioso era muy estricto, pero dice la palabra de Dios, guardaban los días, iban a los sacrificios, pero no cambiaban su forma de ser, no cambiaban por dentro. Entonces por eso Dios les hablaba estas cosas, porque conocían la ley pero no obedecían la ley. Así también por vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices
en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Amén. ¿Por qué decía eso? Por las obras que hacían. Amén. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Te das cuenta? El problema de ellos era que no había obediencia, no había autoridad. Amén. Dentro de su vida no había autoridad, por lo mismo de que no obedecían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, ¿quién es el que puede decirte algo, hermano? Nadie te va a poder decir nada. Si nosotros obedecemos a Dios, hermano, ¿quién te va a poder decir? Oye, no, hermanos, hasta vergüenza le va a dar a la gente. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios hace que la gente se vuelva atrás, sean avergonzados, sean confundidos de lo que hablan contra nosotros, hermanos. Amén. Este versículo ya lo hemos leído. Vamos a leer Mateo capítulo 23, ahí mismo, del 1 al 5, hermanos. 23 del 1 al 5. Sí, ahí mismo donde estamos, del 1 al 5, hermanos. Amén. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen. Y no hacen. Imagínate, Cristo Jesús les decía públicamente, hermanos, dicen, pero no hacen. Y no hacen, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que no había poder, por eso es que no había autoridad, por eso es que no había bendición, porque no obedecían, hermanos. Amén. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas. ¿Y qué hizo Cristo, hermanos? Cristo, lo que nos mandó a hacer, Él lo hizo, hermano. Amén. Así que nosotros, si queremos ser autoridad, debemos de estar sujetos a la autoridad de Dios, para que lo que nosotros mandemos lo hagan como nosotros lo hacemos. Amén. Como nosotros obedecemos y nosotros mandamos. Si nosotros somos obedientes, ¿qué va a pasar, hermano? Eso es hablar con autoridad. Hablar con autoridad es que tú dices algo, pero es porque tú lo estás haciendo. Amén. Amén. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus vitlaterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué quiere decir? Que solamente era una apariencia. Querían agradar a quién? A los hombres. Dice el apóstol Pablo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. Vamos a leer lo que habla Cristo ahí mismo, Mateo capítulo 5, versículo 17. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos, gloria a Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué vino? Para
a cumplir. O sea, ¿qué quiere decir? Que Cristo, para tener ese poder y autoridad que Él tenía, sabemos que Él es el mismo Dios y que Él tenía el poder y la autoridad, pero dice Cristo, ejemplo les he dado. Amén. Él nos pone el ejemplo y Él nos muestra ese poder naciendo humanamente Él, y Él como hombre, y nosotros naciendo como hombres, hermanos. Si nosotros nos sujetamos a la obediencia hacia nuestro Dios, vamos a tener el mismo poder, la misma autoridad, porque la palabra de Dios dice: los que crean en mí harán mayores obras que las que yo hice. Él lo dijo, está decretado, es un mandato que está, hermanos, en el cielo. Pero para que podamos hacer esas mayores obras, tiene que haber una obediencia, hermanos. Amén. Una obediencia como la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, no ha pasado la ley, hermanos. Muchos decimos: la ley ya fue abolida, ahora vivimos por gracia, ahora es por puro amor. No, hermanos. La gracia es que a pesar de todos nuestros pecados, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero tengo que cambiar mi forma de vivir. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios habla a través de la Escritura. Amén. Por eso dice aquí: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Amén. Y no creas que es hasta ese tiempo, desde ahora, hermanos. Cualquiera que los haga, dice aquí la palabra de Dios, y los enseña. ¿Cómo es? Hago y enseño. Me sujeto a la autoridad de Dios para que yo pueda ser autoridad. Amén. No, hermano, de verdad. El apóstol Pablo, cuando habló de un hombre, era uno que hacía hechicerías, y le dijo: serás ciego. Y ese hombre temió al instante. Señor, ruega para que eso no me pase a mí. ¿Por qué? Porque sabían que Pablo tenía ese poder, esa autoridad dentro de su vida, y que si él maldecía a una persona, ¿qué crees que va a pasar? Sí va a cumplir, hermano, porque era obediente a Dios. Pero si una persona es desobediente a Dios, hermano, así puede hablar muchas palabras, no va a pasar nada. Amén. Si nosotros, ¿por qué Abraham bendijo a sus hijos? Estaba sujeto, era obediente. Y nosotros leemos la palabra de Dios, y fueron o no fueron bendecidos los hijos de Abraham. Amén. Amén. Hasta nosotros llegó la bendición. ¿Por qué? Porque estaba sujeto, hermanos. Si nosotros nos sujetamos, hermano, así también vamos a hablar, hermano, con poder, con autoridad. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Aleluya. Santo su nombre. Vamos a leer acerca de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 39 al 52. Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 39 al 52. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 39 al versículo 52. Dice: en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Amén. Los papás que Dios le permitió tener
a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, era gente temerosa de Dios. Una persona que teme a Dios es aquella que le obedece. Amén. Amén. Y dice que ellos guardaban la ley. Amén. Amén. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Y ahorita vamos a leer por qué acontecía esto. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Mira, lo primero, ¿por qué? Es como nuestros hijos. Nuestros hijos nacen, venimos y los presentamos ante Dios. Nosotros somos fieles a Dios y esta palabra se va a cumplir en nuestros hijos. Los niños van a crecer, se van a fortalecer, se van a llenar de la sabiduría de Dios y la gracia de Dios va a ser sobre nuestros hijos, siempre y cuando seamos obedientes. Amén. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Amén. Todos los años dice que iban a la fiesta. ¿Por qué? Porque era como un mandato y ellos eran obedientes. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Amén. No entendían, hermanos, ellos que él era, o sea, porque el ángel les profetizó todo lo que era Jesús, pero ellos no lo entendían hasta ese momento. ¿Sí? Y él se fue a hacer, porque dice la palabra de Dios que en los negocios de su padre le era necesario estar, así como nosotros. Pero fíjate qué pasó más adelante. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Amén. O sea, ¿por qué? Porque él tenía que obedecer la ley. Y una de las leyes dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y entonces te irá bien. Él tenía que obedecer la ley, hermanos. Estaba sujeto a la ley. Por lo tanto, se tenía que sujetar ¿a quién? A sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y los hombres. O sea, cuando uno se sujeta, cuando uno desde pequeño se sujeta a los padres, igual que Cristo, hermano. Cuando nosotros estamos sujetos a Dios, hermano, vamos creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Vamos creciendo, hermanos. Por eso es bien importante estar sujeto a nuestro Dios, porque si nosotros nos sujetamos a Dios, hay un crecimiento. Amén. Si nosotros estamos separados de Dios, hermano, estamos enanos. Si no obedecemos a Dios, estamos chaparros, hermano. No crecemos en el Señor. Por eso la palabra de Dios dice: debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a suministrar lechita como a niños. No han entendido. Tienen necesidad de que se les vuelva a decir cuáles son los primeros rudimentos. Que te arrepientas de tus pecados, que te apartes de ellos. Que el bautismo
es para muerte y para resurrección. Que tengo que imponerte las manos otra vez para que creas que el Espíritu Santo de Dios está sobre tu vida, hermano. Amén. Amén. Entonces, por eso debemos de crecer en Dios, hermanos. Amén. Si a algunos hermanos les da sueño, pónganse de pie, hermanos. Amén. Para que no les gane el sueño, porque son cosas bien importantes, hermanos. Y en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, reprendemos todo sueño. Amén. Gloria a Dios. Porque el diablo que el Señor reprenda viene con ese sueño. Para que tú no escuches. Porque a veces lo que están hablando es lo que nos hace falta, hermanos. No tengan vergüenza. Hasta a mí me ha dado sueño y me pongo de pie. Yo a veces estoy atrás y me levanto, hermanos. No les dé pena, hermanos, de verdad. Si les da sueño, pónganse de pie. Es necesario. Es un alimento, hermano. Un alimento sólido que tienes que comer completo, hermano. Para que haga el efecto en tu vida. Amén. Aleluya, amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo Marcos capítulo 1 del 21 al 27. Del 21. Lucas capítulo 1, hermano. No, Marcos, ¿no? ¿Lo dije? Marcos capítulo 1 del 21 al 27. Marcos 1. Aleluya. Marcos 1 del 21 al 27. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Miren, dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque ya sabemos cómo eran los escribas. Decían, pero no hacían. Hermanos, imagínense, vamos y le predicamos a nuestra familia: oye, esto dice la palabra de Dios, y nos ven desobedeciendo. No va a pasar nada, hermanos. Entonces, si ellos agarran y les predicamos y nos ven en obediencia, ¿qué dicen? No habla con de verdad. Es más, yo me he dado cuenta que luego cuando les decimos no, rechazamos algo, dicen: no, nosotros hemos tratado con otros cristianos que permiten todo. Ustedes son diferentes. Gloria a Dios, hermano. Debe de haber una diferencia de los que somos y de los que no somos, hermano. Amén. Amén. Porque hoy, no, mira, estos sí se abstienen, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjate qué tremendo. Cuando nosotros estemos llenos de la presencia de Dios completamente, hermanos, va a haber un endemoniado, luego se va a quejar, hermano. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios, hermano. Amén. Y dice la palabra de Dios: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Que sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Imagínate. Amén. Cuando nosotros lleguemos a ese grado de obediencia, hermano, así como Pablo, hermano, hay veces que ni vas a necesitar hablar, tu sombra le va a dar a una persona y va a salir fuera el espíritu, la enfermedad. Amén.
Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos le dan la gloria Amén. Gloria a Dios. a nuestro Rey? Tenemos un Dios maravilloso. Ese poder, esa autoridad, hermanos, es para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Pero tenemos que Dios. estar en obediencia, hermanos, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque ¿ustedes creen que Dios se va a querer glorificar en alguien que es desobediente? No. Si una persona es desobediente y pasan milagros, va a decir, voy a hacer lo mismo que él, y de todos modos Dios me bendice. Dios va a hacerlo también, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 29. Ve. 21 al 29, hermanos. Ese ya lo hemos leído bastantes veces. La verdad es que todo está unido. Todo acaba en obediencia, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Solamente los obedientes, dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que obedece la palabra de Dios está sobre una roca, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando la gente no está bien fundada, cuando la gente no obedece a Dios, ¿qué crees que pasa? Cualquier cosa los mueve, hermanos. Viene un problemita y ya no quiero estar. Viene cualquier situación y se mueven, se dejan de congregar. Pero ¿sabes por qué? Porque no ha obedecido, hermano. Amén. Si nosotros obedecemos a Dios, hermano, ¿qué va a pasar? Nada te va a mover, hermano. Amén. No. Sí, hice esto. Señor, me arrepiento, Señor, ayúdame. Y estás ahí, no te mueves, hermano. Pero cuando no sabemos en quién hemos creído, hermano, cualquier cosa te mueve, hermano. Amén. Amén. Dice aquí: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que no obedece la palabra de Dios está sobre la arena. Cualquier situación va a venir y los va a tirar. Te va a derrumbar, hermano. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron con vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. O sea, viene a ser, porque el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Porque hay veces que hay gente que ya ni soporta de que se burlen de él, de que no quieras cristiano, ¿verdad? Pero si se levanta y pone el fundamento bien, hermano, no te vas a mover, hermano. No te vas a mover, porque Dios te va a sostener. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. ¿Por qué tenía autoridad? Por Porque obedecer. obedecía la palabra, su misma palabra que él habló. Él era obediente, hermanos. Así nosotros, hermanos. Porque el mismo poder y autoridad que Cristo tuvo, hermanos, ¿qué crees? Es para nosotros también. Amén. No lo digo yo, lo dice la Escritura: los que crean en mí harán mayores obras, hermano. Hay un poder, hay una autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de que la bendición esté sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa. Amén. Amén. Amén.
Fíjate, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 1. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. También dice que también agarró a 70 y los mandó. 70 discípulos, hermanos. Aquí dice, llamando a sus 12, ¿qué? Discípulos, hermanos. Hermanitos, había gente que no era discípulo, hermanos, que solamente recibían el milagro. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que unos son sin mancha. Dice, estos siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Y quiénes son esos? Son los que son discípulos, hermanos. El poder y la autoridad la tienen ¿quiénes? Los discípulos, los que andan con Jesús para todos lados. Vamos para acá, vamos para allá, vamos a predicar allá, vamos a hablarle. Hay reunión, vamos a la oración. Así, entre más te pegues a Dios, más bendición hay, hermano. Amén, gloria a Dios. Entre más pegadito estés al Señor, más va a haber bendición, hermano. Entre Amén. más obedientes seamos, va a haber más bendición en nuestras vidas. Amén. Va a haber más autoridad. Y tú te vas a dar cuenta cómo las cosas van a cambiar. Sí. Las cosas hay que hacerlas bien, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer otro que es Santiago capítulo 4 versículo 10. Aleluya. Santiago, ¿qué, hermano? Perdón, Capítulo 10, capítulo 4 versículo 10. capítulo 4. Aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Santiago capítulo 4 versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La forma de humillarnos delante de Dios es en obediencia, hermano. Amén. Cuando tú te humillas delante del Señor, es más, tú lo empiezas a pedir, hermano. Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra, Señor. Ayúdame a ser obediente, Señor. Ayúdame a humillarme delante de tu presencia. Amén. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a exaltar. La gente te va a querer humillar, pero Dios te va a exaltar. Amén. Amén. Así es nuestro Dios, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria a nuestro, Gloria a Dios. a nuestro Rey? Primera de Pedro 5:6 dice, también dice lo mismo. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 5:6. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. ¿Y qué va a hacer nuestro Dios? Nos va a exaltar, porque primero va a haber un momento de prueba. Amén. Tú te vas a humillar y como que no va a pasar nada, hermano. Como que no está pasando nada. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Pero cuando tú veas, Dios te va a exaltar.
Y hasta la gente misma va a dar testimonio de ti, va a decir, oye, tú eres diferente. Tú eres diferente. ¿Por qué te comportas diferente? Y ahí tú vas a testificar. Soy cristiano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué este no roba? ¿Por qué este no es ventajoso? ¿Por qué no dice groserías? ¿Por qué este hombre, esta mujer no ve a las mujeres, a los hombres? ¿Por qué? Amén. Porque Dios te va a exaltar. Va a mostrar tu limpieza también delante de los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Aleluya, gloria a Dios. Juan, ¿qué, hermano? Capítulo 15, versículo 20. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Fíjate cómo dice, hermano. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor se sujetó como siervo, Amén. nosotros no vamos a ser mayores. También tenemos que sujetarnos como siervo. El siervo no manda. ¿El siervo qué? Obedece. Obedece. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es normal la persecución. ¿Te persigue tu familia? Es normal. La Biblia lo dice. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Es que me trataron mal, me dijeron cosas y empiezas a llorar. No, hermano, es normal. Lo dice la Escritura. Llora, pero para que ellos se conviertan, hermano. Amén. No llores porque te humillan. Es normal, son cosas que están escritas en la palabra de Dios. Amén. Amén. No estás viviendo una cosa fuera de este mundo, fuera de lo que todos los cristianos padecemos y sufrimos. Amén. Amén. No está pasando nada fuera de lo normal. Pero fíjate qué maravilloso. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Cuando nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro Dios, hermano, y nosotros hablamos la palabra, hermano, si nosotros guardamos la palabra de Dios que dice, también guardarán La nuestra. la vuestra. Amén. Amén. Ahí está hablando. Ninguno puede ser autoridad si no está sujeto bajo la autoridad de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es algo muy maravilloso, hermanos. Aleluya. ¿Y cómo voy a saber que no estoy sujeto? ¿Cómo voy a saber si estoy en obediencia o estoy en desobediencia? Fácil. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al versículo 21. Gálatas 5 del 16 al 21. Aleluya. Amén. Vamos a... Dice aquí en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Y aparte de que no heredan el reino de Dios, hermanos, no hay poder, no hay autoridad, hermanos. Amén. No hay ningún poder. Si nosotros practicamos alguna de estas cosas, ¿qué pasa, hermano? No hay poder, no hay autoridad. Amén. Amén. Por eso es muy importante, si nosotros en alguna falta de esas, Señor, perdón, ayúdame, Señor, me arrepiento, Señor, ayúdame a tener un arrepentimiento genuino, que me aparte del pecado y que nunca lo vuelva a hacer, Señor. Amén. Porque tenemos, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Amén. Es importante tanto para tener autoridad como para poder entrar en el reino de Dios. Porque si no, no vamos a poder entrar. No vayas a decir, yo tengo este defecto, mejor ya me voy. Eso es de cobardes, hermano. Amén. Y también los cobardes van a ir al lago de fuego. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista, y los violentos lo arrebatan. Gente que dice, no me importa. Es que me vio mal, no me importa, yo voy por mi bendición. No, que hablaron mal de mí, no me interesa, yo voy a ir por mi bendición. Amén. Es más, Dios te bendiga, hermano, y le das un abrazo y un beso, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque eso a Dios no le agrada, hermanos. Amén. Dios quiere que todo eso sea parte de nuestras vidas. Porque si nosotros tenemos enemistad contra algún hermano, no hay poder, no hay autoridad en tu vida, hermano. Amén. La verdad. Debemos de amarnos unos a otros. Amén. Dios te bendiga. Si tú sientes que un hermano tiene algo contra ti, hermanita, ven, quiero platicar contigo. Mira, la verdad, yo no sé, yo quiero entrar en el reino de Dios. Tal vez yo siento que tú tienes algo contra mí, o si tú crees que yo tengo algo contra ti, perdóname y te perdono si hablaste o hiciste algo contra mí. ¿Por qué? Porque ese es un impedimento, hermanos. Eso es una raíz de amargura, y eso tampoco, en eso no hay autoridad de parte de Dios. Amén. Debemos de amarnos unos a otros. Dicen, esto los conoceréis, en que se amarán unos a otros, hermanos. Amén. No puede haber rencor, envidia, nada de eso, hermanos, entre el pueblo de Dios. Amén. No puede existir eso. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto, hermano, nos quita el poder y la autoridad que viene de parte de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 6.
Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Amén. Desde el versículo 1. Amén. Fíjate cómo dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando hay problemas, hermano, es con las autoridades Amén. de la iglesia. Amén. No los de fuera están afuera, no tienen nada que ver. Amén. Por eso es muy importante también que lo que pase dentro de la congregación se tiene que quedar Aquí. dentro de la congregación. Amén. Si ustedes van y se lo dicen a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus vecinos, hermano, les estás causando un mal irreparable, hermano. Amén. Ese va a ser un obstáculo para que entren en el reino de los cielos, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera quiere que seamos perfectos. Y no solamente ellos, también nuestro Dios quiere que seamos perfectos. Amén. Pero mientras nos perfeccionamos, la Biblia dice que necesario es que vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual son puestos los tropiezos. Amén. Pero la gente de afuera no lo sabe, hermanos. Amén. Por eso es muy importante que todo eso se quede Amén. aquí. Gloria a Dios. Que Amén. los problemas que haya aquí entre el pueblo de Dios los resolvamos aquí adentro. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ni debería de existir pleito entre el pueblo de Dios. Nada, eso no puede existir entre el pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Sufrir el agravio es como cuando una persona tiene contra ti algo dentro del mismo pueblo. Hermano, no sé, yo te siento distante, hermano. Si cometí una falta contra ti, perdóname, hermano. Perdóname. Amén. Eso, como Cristo se humilló, hermanos, por amor. Si la otra persona no le nace, a lo mejor ella habla del error. Pero si dice la palabra de Dios, estad en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Amén. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Ya Dios nos limpió. No podemos tener ese tipo de cosas dentro de nuestra vida, porque eso puede estorbar también para tener la autoridad de parte de Dios, hermano. Amén. Debe de haber una autoridad, pero debe de haber una sujeción. Debemos de estar sujetos a nuestro Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¡Gloria a Dios! Amén. Aleluya.
Fíjense, vamos a leer esta parte acerca de Juan el Bautista. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30 al 31. ¿Juan qué? Juan 3, del 30 al 31, hermanos. Del 30 al 31. Evangelio de Juan 3. Amén. Aleluya. Dice aquí, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así debe de pasar en nuestras vidas. Nosotros debemos de dejar que Cristo crezca en nosotros y que nuestro yo mengue. ¿Cómo voy a hacer eso? En obediencia. Amén. Amén. Si yo obedezco a mi Dios, yo estoy menguando, ¿sí? Cuando yo no me pongo en primer lugar, antes que ponerme yo en primer lugar, pongo a mi Dios en primer lugar, estoy menguando. Amén. Y Él está creciendo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Cuando yo hago todas las cosas a un lado para agradarle a mi Dios, estoy menguando y Él está creciendo. Amén. Amén. Así es como debe de acontecer, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros debemos de crecer en Dios, pero para poder crecer debemos de estar bajo la autoridad de nuestro Dios. Amén. Amén. Y eso es para nuestro propio beneficio. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Las cosas que vienen del cielo son, a veces la gente lo ve como que nosotros nos ven débiles, hermanos, como al apóstol Pablo. Pero no, hermanos, somos fuertes, hermanos, en el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, estamos aprendiendo, hermanos, que debemos de menguar, hermanos. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 10 al 18. Santiago capítulo 5 del 10 al 18. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, versículo 10 al versículo 18. Aleluya. Vamos a leer esta parte. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Hermano? ¿Quién vive? ¡Cristo! Aleluya. Y a su nombre. ¡Gloria! Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tenemos que tomar como ejemplo todo lo que ellos sufrieron. Y si llegamos a Job decimos, no, pues no he sufrido nada. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sea sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, la gente a veces cuando se aflige
va y le cuenta a todo el mundo sus problemas. No, haga oración, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le vas a entregar tu problema a aquel a quien puede hacer algo. Que luego le cuentan a todo el mundo y no hacen nada, y nomás todo el mundo sabe todo y no se soluciona nada, sino al contrario, peor. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué vemos? Los ancianos es gente recta, gente obediente a la palabra de Dios. Amén. Dice, y ore por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán Perdonados. pero si la persona está en pecado y ora, no va a ser perdonado nada, hermanos. Nosotros debemos de estar limpios para que la oración nuestra limpie a otro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Imagínate, está nuestro hijo enfermo y estoy en pecado. Señor, no va a sanar nada, hermano, te vas a enojar. Ahí es bien difícil. Señor, perdóname y ayuda, ten misericordia de mi hijo, casi como hizo David, hermano. Amén. Cuando ayunó por su hijo. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si tú pecas contra un hermano, perdóname. Amén. No que le vas a andar contando tus pecados a todo el mundo, eso no te vas a meter en muchos problemas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. ¿Qué es un justo, hermanos? Amén. El que obedece la palabra de Dios, ese es un justo. Y esa oración es eficaz y puede mucho, hermanos. Por eso es bien importante estar en obediencia, para que cuando nosotros oremos pase algo. Amén. Pase ese milagro que estamos esperando. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que vivimos nosotros, a lo mejor es un poquito peor, hermano. ¿Verdad? Dice, pero ¿qué pasaba con ese hombre? Dice la palabra de Dios, y en las alabanzas también que cantamos, dice, Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se detuvo, hermano. Estaba en obediencia, hermano. Obedecía de esa forma al Señor, que él le decía, Señor, manda fuego, y el fuego descendió. Era la obediencia, hermano. Por eso aquí nos hace un hincapié. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero no se dejaba dominar. Como el apóstol Pablo, él golpeaba su cuerpo para que fuera obediente a Dios. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es como dice, si tuvieras tú la fe como un grano de mostaza, le dirás a ese sicomoro, desarráigate y plántate allá, y dice, de cierto los obedecerá. Amén. Gloria. Es un familiar que esté muy perdido, te metes en ayuno y en oración y se salva, porque se salva. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Esto está haciendo referencia, hermanos. Esto es gente obediente, hermanos. Amén. Por eso decimos, ay, ¿por qué? Luego hay mucha gente que se va, Dios no existe. No te quisiste someter, más bien a la obediencia de Dios, porque Dios existe y Dios es poderoso. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Primera de Corintios 15, 34. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermano. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Quién vive, hermanos? ¡Cristo! Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí? Debemos de velar por nuestro cuerpo, por nuestra vida, y no caer en pecado. Porque si una persona cae en pecado, dice que muchos no conocen a Dios. ¿Qué? Porque algunos no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Es una vergüenza, hermanos, que la gente no conozca a Dios por nuestra culpa, por no ser obedientes a la palabra de Dios. Porque si fuéramos obedientes, hermano, se tiene que estremecer todo. Amén. Todo se tiene que mover de su lugar, hermano, para entrar a las cosas de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios 9, ahí mismo, capítulo 9. Vamos a regresar un poquito, del 22 al 27. 9, amén. 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 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. ¿Cómo vamos a correr? ¿Sin ganas? No, Con ganas, hermano. Vamos a entrar a la carrera con todas tus fuerzas. Por eso la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que debes de amar a Dios con todas tus fuerzas, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aferrándonos a Dios. Amén. Dice: Gloria a Dios. todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Dice: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y también aquí, hermano, está hablando del ayuno, hermano. Hay veces que hay que abstenerse, hermanos, para alcanzar esa victoria, hermano. Dominar la carne. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cómo lo golpea? En ayuno, en oración. Amén. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. O sea, dice que él mismo predicaba y se sometía a servidumbre, Amén. a la obediencia a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos Gloria a le dan Dios. la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Fíjate, vamos a leer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5, del 1 al 14. Aleluya. Hebreos capítulo 5, versículo
del 1 al 14, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Amén. Así nosotros también estamos intercediendo por la gente. Estamos en esa debilidad. Amén. Gloria a Dios. Pero no nos dejamos dominar. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismos como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Amén. Así nosotros debemos de aprender ¿qué? A obedecer. A obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí vemos dos cosas. Él obedeció. Y es salvación para los que le obedecen. Así nosotros, hermanos. Nosotros somos obedientes y vamos a hacer hasta nosotros mismos una salvación para la gente que obedezca al Señor. Porque les vamos a predicar, nosotros somos obedientes y por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio, más gente va a entrar a las cosas de Dios. Amén. Tus amigos, tus primos. Amén. En el principio no lo van a entender. Te van a juzgar, te van a atacar, te van a hablar en contra de ti. Amén. Amén. Pero mucha gente va a ser bendecida. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Gloria a Dios. Dice: aunque era hijo, porque padeció, aprendió la obediencia. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cuál es el que es un niño? El que no obedece, hermanos. Amén. La Biblia dice que seamos niños para la malicia, pero no en el modo de pensar, hermanos. Amén. Y hacer. Entonces, por eso debemos de aprender la obediencia, hermanos. Amén. Si nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, no estamos maduros. Somos como unos niños. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir? Que si tú obedeces la palabra de Dios, hermano, vas a tener un conocimiento diferente, hermano. Amén. Diferente. Ya no vas a tener necesidad de que te estén regañando a cada rato porque no obedeces la palabra de Dios. Amén. Al contrario, vas a crecer, vas a tener una sabiduría de lo alto, hermanos. Amén. Porque a veces nosotros, ¿qué decimos? Pensamos, podemos leer la Biblia ya en nuestras casas,
Pero el principio de la sabiduría es el temor Amén. al Señor. Y por ese temor, ¿qué crees que hace uno? Obedecer. Llegas temprano, hermano, porque temes a Dios. Perdón, hermanos, si eso molesta, pero la verdad, hermanos, ese es un principio, hermanos. Por eso no crecemos en Dios, hermanos. Tenemos que crecer. Porque tu familia, lo que te ve hacer, ¿qué crees que va a hacer? Lo van a hacer ellos, hermanos. Amén. Para que ellos sean obedientes, primero tú tienes que ser obediente. Para que ellos se entreguen a Dios, primero entrégate tú, hermano. Amén. Amén. De verdad, hermanos, esos pequeños detalles los vamos a ir cambiando y tú vas a ver la diferencia. Y vas a decir, esta cosita me estaba estorbando para obtener la bendición de Dios. Yo pensé que eran mis problemas que estaban allá afuera. Te vas a dar cuenta que cuando quites todos esos estorbos, hermano, las cosas te van a salir bien. Amén. Amén. Aleluya, qué maravilloso. Vamos a seguir leyendo. Hebreos 2, del 1 al 18. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 18. Ahí mismo donde estamos, hermanos. Amén. Dice, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Imagínate, eso tenemos, pero si estamos en obediencia, hermanos. No descuides esa salvación tan grande, hermano. Imagínense, hermanitos, estando aquí, hermanos, y no entrar al reino de Dios. Eso puede ser terrible, hermano. Amén. Tenemos que volver a empezar, hermano. Es como volver a recursar el año a veces. Vas a tener que volver a cursar el año. ¿Por qué? Porque lo reprobaste, hermano. Hay que volver a... Pero ahora sí hay que hacer las cosas bien, hermano. Amén. Amén. Hacer las cosas bien, hermano. No importa, estás vivo, hermano. Mientras hay vida hay esperanza. Si nos morimos se acabó todo. Pero estamos en vida. No has hecho las cosas bien, empiézalas a hacer bien, hermano. Porque ¿cómo vas a descuidar una salvación tan grande? Tienes que poner más diligencia, es lo que dice la Escritura. No lo digo yo, está escrito en la Biblia, hermano. Amén. Amén. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujetado a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Amén. Dios le sujetó todas las cosas. Se pierde, pero Jesús lo vuelve a recuperar a través del sacrificio. Y Cristo Jesús viene y recupera. Dice,
Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. O sea que Él nos lleva a esa salvación por su obediencia. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Qué maravilloso. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Él tenía que ser como fiel sumo sacerdote, o sea, tenía que ser obediente para podernos limpiar de toda inmundicia. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, él fue tentado, pero se sometió. Amén. Se sometió a la autoridad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a, ya casi terminamos, hermanos. Segunda de Corintios 10, del 1 al 6. Segunda de Corintios 10. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, del 1 al 6. Ya casi terminamos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Fíjense cómo es. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Ese es el fin, hermano, de la predicación. ¿Cuál es el fin? Que la gente vaya a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo podemos castigar toda obediencia? Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Amén. Amén. ¿Se dan cuenta cómo la obediencia, hermanos, es muy importante dentro de nuestra vida, hermanos? Amén. Si nosotros queremos prosperar, debemos de ser obedientes. Aleluya. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 36. Once 36, perdón. Hebreos 11:36, hermanos. Dijo Román. Romanos 11:36. Amén. 11:36. Romanos 11:36. Amén. Amén. Aleluya. Fíjate cómo dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas son de Él. Amén. Y si nosotros nos sujetamos a Él, Van a ser para Él. son para nosotros, hermanos. Amén. Siempre y cuando estemos sujetos a Él. Si nosotros no estamos sujetos a Él, no hay nada. Amén. La bendición solamente se puede obtener a través de Cristo, porque Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Sin Él no tenemos nada. Con Él tenemos todas las cosas. Amén. Amén. Por eso es muy importante estar en obediencia a nuestro Dios, hermanos, para tener todas las bendiciones que Dios ha prometido por medio de su palabra. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 3, del 21 al 23. Primera de Corintios 13. Capítulo 3, versículo 21 al versículo 23. Amén. Tres del 21 al 23. Amén. Amén. Dice así en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra de Dios. Amén. Por eso dice que todas las cosas son de Él y para Él. Y hace un rato les dije que es nuestro, porque aquí lo dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro. Siempre y cuando estemos en obediencia a Dios, todo es nuestro. Y todo, si somos obedientes a la palabra de Dios, todo llegará a su debido tiempo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Gloria a Dios Dios. nos muestra cómo nosotros nos tenemos que sujetar a Él, hermanos. Amén. Tiene que haber una obediencia. ¿Por qué? Porque ninguno puede ser autoridad, o ninguno puede tener autoridad si primero no se sujeta a la autoridad de Dios, hermanos. Amén. Amén. Para poder ser autoridad tengo que sujetarme a la autoridad de Dios. Y como lo dijo Josué, si ponemos en práctica la palabra,
Si meditamos en su palabra, todo lo que hagamos nos va a salir bien, hermano. Vamos a prosperar en todo lo que hagamos. Amén. Nuestra familia se va a cumplir la palabra, todos van a ser salvos. Sí. Pero si no obedecemos como debemos de obedecer, no va a pasar eso, No va a hermanos. pasar nada. Amén. No va a pasar nada porque no te estás sujetando a la autoridad de Dios. Medio van a recibir bendición solamente. Amén. ¿Para qué? Para que nos sujetemos, hermanos. Para que no faltemos, para que lleguemos puntuales. Porque no soy yo el que está tomando nota, hermanos. Es el Señor el que nos ve, hermanos. ¿Sí? No importa que tú llegues aquí un tiempo antes, hermano, a la reunión. ¿Sí? De verdad, no le pidan a los que vienen de otros lados a su carro: ven por mí. No, hermanos, lleguen antes, no pasa nada. Lleguen antes y ustedes van a ver que es bien diferente, hermanos. La obediencia a nuestro Dios. Amén. No dejes, muchos nos controlan diferentes cosas. A veces hasta, no es que yo tengo que hacer esto antes de irme. Si no, no puedo. No, hermano. Sujeta a tu carne. Sujeta a tu carne, deja las demás cosas para otro día. ¿Por qué? Porque lo más importante es esto, hermano. Y si en lo más importante, imagínate, dice la palabra de Dios que si en lo poco no somos fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? Esto es lo poco, hermanos. Amén. Y debemos de ser fieles en esto poquito, hermanos. Porque no es un trabajo que estamos todo el día trabajando, hermanos. A veces es algunos vienen a 2 reuniones a la semana. Una vez a la semana, hermanos. ¿Cuánto tiempo tienes para ti? ¿Cuánto tiempo le das al Señor? Si esto que tenemos que hacer es poco, no lo hacemos bien, imagínate, hermano. Tenemos que hacer bien las cosas, hermanos. Amén. Eso es poquito, hermanos. Tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿quién nos dará lo que es nuestro? Dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Esto es algo eterno, esto es algo que de verdad tiene valor, hermanos.